Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Apocalipsis, el capítulo 12, será nuestro estudio para esta mañana. El versículo 7 hasta el versículo 8. El texto bíblico dice lo siguiente: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apreciados amigos, el capítulo 12 consiste en 3 escenas principales. Nos habla acerca del nacimiento del niño, ¿verdad? También nos habla acerca de la expulsión de Satanás del cielo, que esto actúa como una especie de interludio que aborda desde el versículo 7 hasta el versículo 12, y desde el versículo 13 al versículo 17 se presenta la persecución que hizo el dragón de la mujer y del niño. Ahora, el texto bíblico que nosotros leímos dice: hubo guerra en el cielo. Aquí se presentan los participantes, ¿verdad?, de la guerra. ¿Quiénes son? Son Miguel y sus ángeles. Y por el otro lado está el dragón y también están sus ángeles. Miguel, del hebreo Micael, ¿verdad?, que significa ¿quién es como Dios? Se menciona 5 veces en la Biblia. En el libro de Daniel, Miguel es el comandante o el jefe de los príncipes, de los ángeles que pelearon la batalla contra los príncipes de los reinos de Persia y de Grecia. Tú puedes leer esto en Daniel el capítulo 10, versículo 13 y versículo 21. En Daniel 12:1, Miguel es el gran príncipe que protege al pueblo de Dios en los días finales de la historia de la tierra. En Judas, el versículo 9, él es el arcángel. Y aquí en Apocalipsis, el versículo 7, capítulo 12, es el comandante del ejército celestial. El primer mensaje, la primera enseñanza de este capítulo es que tú debes recordar que Miguel es el gran príncipe que protege al pueblo de Dios en los días finales de la historia de la tierra. Aquel gran príncipe, Miguel, es el que protege tu vida, el que protege a tu familia, el que protege tu matrimonio, el que desea proteger a tus hijos. Debemos avanzar. Y el versículo 7, 8 que leímos habla de esta guerra en el cielo. Esta guerra evidentemente sucede después que el niño ha sido arrebatado de la tierra. Mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice lo siguiente: Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Correcto? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que la guerra sucede después que el niño ha sido arrebatado de la tierra. El contexto indica, amigos, que Miguel, el comandante de las huestes celestiales, es Cristo mismo. Porque cuando leemos el versículo 10 nos damos cuenta y dice: Entonces oí una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Correcto? Entonces, el contexto nos indica que Miguel, el comandante de las huestes celestiales, es Cristo mismo. Mientras Satanás es el anticristo, amigos. Apocalipsis 12:3 señala a los ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios y que fueron arrojados con él a la tierra. Esto indica que en su rebelión contra Dios, Satanás ganó para sí mismo un gran número de asociados, que son los ángeles que le siguieron. La batalla que pelearon debe entenderse como una batalla verbal, amigos, en vez de una batalla física. Tanto Cristo como Satanás se describen como ocupados en la batalla por la lealtad de los seres celestiales. Sin embargo, amigos, como añade el texto, Satanás no fue suficientemente fuerte para luchar contra Cristo. Miren lo que dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apreciados amigos, el versículo 8 dice: Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, porque no
desvalecieron. Satanás no fue suficientemente fuerte para luchar contra Cristo. Así es por ello que Satanás, sus asociados, perdieron su lugar en el cielo, amigos, y el libre acceso al cielo. Juan quiere impresionar a sus lectores con el hecho de que Satanás, el poderoso ángel y las fuerzas demoníacas no son suficientemente fuertes en su guerra contra Cristo y contra los seguidores fieles de Cristo. El versículo 9 habla claramente y dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Amigos, Juan está proporcionando una triple identificación del dragón. Primero dice él es la serpiente antigua. Esta es una alusión a Génesis 3, donde por medio de la serpiente Satanás engañó a ¿quién? A Adán y a Eva, trayendo así el pecado a la tierra. En segundo lugar, su nombre es el Diablo y Satanás, que significan calumniador y adversario. ¿Quién es el adversario de Dios y de su pueblo? Este es Satanás. ¿Correcto? Jesús, amigos, se refirió a él como el príncipe de este mundo. Pedro lo llama vuestro adversario, el diablo. Al tentar a Jesús, Satanás afirmó que el dominio sobre la tierra le había sido dado y que él podía darlo a quien quisiera. En Apocalipsis, amigos, el capítulo 12, el versículo 10, se lo señala como el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, dice el texto bíblico. Esto describe, amigos, la acusación de Satanás delante de Dios contra Job. ¿Recuerdas cuando Satanás va y acusa a Job? Job, el capítulo 1, el versículo 6 al 12. También en Zacarías, el capítulo 3, el versículo 1 y 2, se presenta, ¿verdad?, a Satanás acusando al sacerdote Josué, ¿verdad?, cuando es acusado. Finalmente, el dragón, amigos, también es identificado en el versículo 9 como el que engaña a todo el mundo. Su engaño comenzó en el jardín del Edén. Usó cada forma posible para seducir a la gente y desviarlos hacia sus propósitos. Unos propósitos que conllevan a la muerte y a la rebelión contra Dios. Este es Satanás, el que engaña, el que miente desde el principio. ¿Permitirás que él te mienta? ¿Permitirás que él mienta a tu familia? Apreciados amigos, habiendo sido derrotado Satanás ahora es arrojado a la tierra. Es lo que dice el texto bíblico, junto con los ángeles que se le unieron en su rebelión contra Dios. Pero un momento, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo acontece esto? Apocalipsis 12:10 indica que la guerra entre Cristo y Satanás ocurrió con respecto a la transferencia de la autoridad y el gobierno a Cristo. ¿Correcto? Esto está descrito, amigos, en Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5. Ya hemos estudiado esos capítulos anteriormente. Esto evidentemente, amigos, no sucedió sin alguna forma de resistencia y oposición de Satanás. No. Satanás estuvo en abierta rebelión. Aquí aparece esta frase, lanzar afuera. Esto denota excomunión, expulsión, amigos, y también castigo judicial. Este arrojar a Satanás del cielo sugiere su excomunión del concilio celestial, no su expulsión del cielo cuando se rebeló contra Dios al comienzo de la historia del pecado. Entre ese momento y la muerte de Cristo en la cruz, Satanás evidentemente todavía tuvo acceso a los lugares celestiales. Lo mencionamos hace un momento. En Job lo vemos asistir a la asamblea de los hijos de Dios delante del Señor en los lugares celestiales, y también acusando a Josué, el sumo sacerdote, delante de Dios en los atrios celestiales. Entonces es importante que tengamos esta diferenciación, ¿correcto? El arrojar a Satanás del cielo sugiere su excomunión del concilio celestial, no su expulsión del cielo cuando se rebela contra Dios al comienzo de la historia del pecado. Pero la situación, amigos, cambia, y cambia con la muerte de Cristo en la cruz, porque ahí se aseguró la derrota total para Satanás. En la cruz llegó a ser claro al universo entero quién era Dios y cuál era el carácter de su gobierno.
Del mismo modo, en la cruz se presenta claramente el carácter del enemigo de Dios, de Satanás. Aunque había sido homicida desde el principio, como lo menciona el Evangelio de Juan, en la cruz todo el universo, amigos, llegó a darse cuenta de su verdadero carácter. Como resultado de ello, Satanás fue excomulgado de los lugares celestiales para siempre. Y desde entonces no se encontró un lugar para él y para sus ángeles en el cielo. El versículo 10 hasta el versículo 12. ¿Qué es lo que acontece ahí? Porque Juan oye una voz del cielo. Voy a leerlo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amigos, Juan oye todavía otra fuerte voz en el cielo, que anunciaba con un canto triunfal la victoria de Dios sobre el gobierno de Satanás. Pero no solamente ello, sino que también inicia la inauguración del gobierno de Dios en el mundo y la autoridad regia de nuestro Cristo. Este himno, amigos, es uno de los muchos que en Apocalipsis celebran los poderosos actos de Dios a favor de los seres humanos que cantan la humanidad redimida, o tal vez lo están cantando los 24 ancianos. Aunque Juan no da la identidad de los cantantes, de las personas que entonan este himno, la expresión que él menciona y dice el acusador de nuestros hermanos sugiere, amigos, que los que cantan es un grupo. Muy probablemente son los 24 ancianos como los representantes de la humanidad redimida en los lugares celestiales. Pero este himno de victoria, ¿con qué inicia este himno de victoria? El himno de victoria inicia con un adverbio temporal que dice ahora. La palabra se refiere primero al tiempo por mucho tiempo anhelado, amigos, cuando Satanás, el acusador de nuestros hermanos, es expulsado de los lugares celestiales. En segundo lugar, este himno inicia o continúa cuando la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios reemplacen el gobierno usurpador y el abuso del poder de Satanás. Y en tercer lugar, amigos, el himno continúa cuando la autoridad pasa al Cristo de Dios, al ungido, a su Hijo, quien después de su entronización sobre el trono celestial, a la derecha de Dios, gobierna en medio de las autoridades usurpadoras aquí sobre la tierra. Amigos, Apocalipsis 12:10 se refiere a la entronización de Cristo después de su muerte y su resurrección y su posterior ascenso a los lugares celestiales. Y esto aconteció en el Pentecostés. Pero el himno no solamente nos menciona eso, sino que también nos habla de que los seguidores de Cristo vencen por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Necesitas tener victoria en tu vida? ¿Necesitas tener victoria frente a tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos? Entonces recuerda estas palabras. Los seguidores de Cristo le vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. La victoria puede ser una realidad cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro mediador, como nuestro intercesor, como nuestro abogado. En lugar de derrotar a los seguidores de Cristo acusándolos, lo que hacía Satanás, el modus operandi que él tiene delante de nuestro Dios, nos acusaba de día y de noche, dice el versículo 10. Ahora Satanás sufre su propia derrota, amigos. Sus acusaciones rebotan contra él. Los seguidores de Cristo le vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio de ellos. En esto reside el secreto de la vida victoriosa para todos los seguidores de Cristo, amigos.
su victoria sobre Satanás se produce por virtud de lo que Cristo realizó en la cruz. La sangre de Cristo produce victoria para tu vida. Apreciados amigos, el tema de Apocalipsis no es una batalla o batallas militares o algún evento político, sino más bien la conquista final del pecado y de Satanás. Y esta conquista dirigida por el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo. Debes recordar que en su sangre hay victoria segura. La muerte de Cristo en el Apocalipsis es un evento del pasado, así como una realidad presente. Y finalmente, se habla también acerca de permanecer fiel hasta la muerte. La victoria sobre Satanás es también un resultado del fiel testimonio del pueblo de Dios, de Cristo y del Evangelio. Su victoria, amigos, es afirmada además por su lealtad a Cristo, que ellos consideran más importante que sus propias vidas. ¿Tú estás dispuesto de ser fiel a Cristo, incluso hasta el punto de entregar tu vida? Amigos, habían dificultades, había opresión, habían problemas en aquellos días, pero el pueblo de Dios decidió permanecer fiel y leales aún hasta el punto de la muerte. Esto recuerda la exhortación de Cristo a sus seguidores en Esmirna, ¿recuerdas? Apocalipsis el capítulo 2, el versículo 10. Permanece fiel hasta el punto de la muerte y te daré la corona de la vida. El apóstol Pablo también lo mencionó en Romanos el capítulo 8, el versículo 38 y 39. Permanece fiel, ¿verdad? Necesitamos permanecer fiel. Pablo estaba plenamente convencido y él decía de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú nos has entregado en esta mañana. Gracias porque sabemos, Señor, de que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, Señor, miente desde el principio y él quiere mentirnos, quiere engañarnos, Señor. No permitas que eso acontezca. Permite, Señor, que por el contrario nosotros podamos recordar que solamente en ti hay vida eterna, vida en abundancia y que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque un día tú venciste con tu vida, Señor, entregando tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú volverás por segunda vez. Gracias también, Padre, porque solamente podemos tener victoria a través de la sangre preciosa de Jesús. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.